Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos entonces a la clase del día de hoy adicional. Es la clase previa al compañero Pedro, ¿verdad? Que va a estar conectado o va a hacer las exposiciones el día lunes de los módulos 16 y 17. ¿Ok? Y bueno, estamos cuadrando a ver si Pedro puede hacer 18 y 19 y así ustedes se encargan de todo lo que son los módulos de red inalámbrica, ¿sí? Voy a proyectar entonces las láminas del módulo. Entonces, el tema que nos ocupa el día de hoy es hablar sobre el Tunnel Overlay, un tema del módulo 16 de nuestro curso. Y bueno, vamos a estar revisando material al respecto. Sí, lo que vamos a hablar es básicamente de los túneles GRE o Generic Routing Encapsulation. Vamos a explicar en qué consiste el GRE y cómo se puede configurar y configurar, verificar esos túneles. Vamos a hablar sobre IPsec, los fundamentos, la explicación de los fundamentos de IPsec y cómo se configura el IPsec y se verifica. Esto tiene que ver mucho con la tecnología de VPN. Cisco Location ID Separation Protocol, LISP. En esta sección también vamos a hablar sobre esa arquitectura. Es una arquitectura de expansión de redes en capa 3, capa 2. También tenemos el Virtual Extensible Local Area Network, VXLAN, que va a explicar cómo es el manejo del control de datos, del plano de datos y cómo abrir o comenzar a operar con cualquier protocolo de control de plano que tengamos disponible en la LAN para controlar la capa superior, ¿no? La capa 3. Entonces, bueno, el GRE. El GRE es un protocolo de tunelización que me va a proveer conectividad en una amplia variedad de protocolos de redes. Porque se encarga de encapsular y enviar paquetes sobre una red basada netamente en IP. GRE también se usa para colocar tráfico en un túnel a través de un firewall o a través de una lista de acceso o conectar redes que están discontinuas entre sí. Es muy importante, lo más importante de la aplicación GRE de los túneles es que ellos se pueden usar para crear VPNs o se utilizan para crear VPNs. Las encabezados de paquetes GRE. Cuando un router encapsula un paquete para un túnel GRE, él añade nueva información de la cabecera que se llama encapsulación al paquete. Y esta nueva encabezado va a contener la dirección IP del punto remoto hacia el destino. Entonces, esta nueva información de encabezado de IP va a permitir que un paquete se pueda enrutar entre dos puntos finales sin la inspección de la carga útil del paquete. Cuando un paquete alcanza un endpoint o eh, un túnel de endpoint, disculpe que fue que se me fue la luz y me quedé sin monitor. ¿Me escucha? Sí, por eso lo oigo. Bueno, Ajá, exacto. entonces, bueno, en la figura 16.1 va a ilustrar
el encabezado del paquete IP, así como también la encapsulación del paquete GRE. Los túneles GRE soportan IP4 o IPv6, o sea, direcciones IP de las dos maneras. Por lo tanto, se pueden colocar sobre redes internas, o sea, sobre redes sobrepuestas unas sobre las otras. Entonces podemos ver que el paquete original es un protocolo y, por ejemplo, ICMP, el protocolo es TCP, que es el número 6, y el UDP, el número 17. Ahora, el nuevo paquete va a tener un número de protocolo 47, que tiene es el número que identifica el protocolo GRE. Tenemos la IP GRE y las banderas de GRE y todo el encabezado original de los datos. Por supuesto, no están cifrados, solamente estoy encapsulándolos, ¿no? La figura muestra la topología donde router 1 y router 2 hacen uso de sus router y ISP respectivos, así como su gateway por defecto para alcanzar el Internet. En la figura 16.1 va a mostrar la tabla de enrutamiento en router 1. Tenemos la topología de túneles GRE y el router 1 tiene una tabla de enrutamiento que no tiene túnel GRE. Entonces hago show IP route y no vemos nada de túneles. Aquí nos van a dar los pasos a seguir. Primero, debemos crear la interfaz túnel que va en el modo de configuración global. Digo interface túnel, el número de túnel. Luego, identificar la dirección fuente local del túnel usando el parámetro de la interfaz tunnel source y con la dirección IP de la interfaz o de la interfaz, la IP. La fuente del túnel debe ser una interfaz física o una interfaz loopback. Para identificar la dirección IP remota que va a usar el parámetro con el comando tunnel destination IP address. En el paso 4 vamos a colocar la dirección IP de la interfaz del túnel haciendo uso del comando IP address y la dirección IP que vamos a tener y la máscara de su red del túnel. Luego, paso 5, pasos opcionales en los cuales podemos definir el ancho de banda usada por calidad de servicio para las métricas del protocolo de enrutamiento, ancho de banda que se define por los parámetros del comando con el comando bandwidth, lo cual se mide en kilobits por segundo. Además, opcional, se puede especificar un keep alive del túnel GRE de los parámetros de esa interfaz con el comando keep alive y el número de segundos y los retries. El default por defecto es 10 segundos y con 3 intentos. El tuner keep alive asegura que la comunicación bidireccional siempre va a existir entre los puntos finales y mantiene la línea de protocolo arriba. Además, tenemos la unidad de transmisión de máxima o de MTU para la interfaz. Así que se especifica la dirección IP del MTU de la interfaz túnel, así como se ejecuta el router en la fragmentación que esté en avance del host que tenga que detectar y especificar el paquete MTU. Un paquete MTU está configurado en la interfaz con el parámetro IP MTU y el valor de MTU. Entonces, podemos ver aquí en la figura que se ilustra el túnel, ¿verdad? De la configuración. Ya, un segundo que tuve que sacar la compartición porque está ayudando aquí. ¿Dónde le puedo cambiar esto aquí? Quiero cambiar la pantalla que quiero proyectar.
Bien, entonces, vemos interfaz túnel 100, bandwidth 4000, la IP address, el IP MTU, el valor de la MTU va a ser 1400, keep alive 53, túnel source, una interfaz y el túnel destination, la IP, destino. Vemos que hay un router OSPF que perfectamente publica las redes donde va el túnel. ¿Okay? Allí, como puedes ver, la 192.168.100 es la red que está interviniendo con el túnel. Y con el comando iproute 0000 hacia la 10.64.1.2 refleja una ruta estática. Luego en el router 2 tenemos el valor del túnel, 4000, la IP2, la MTU, la interfaz fuente, que es la Gigabit 01, y el destino, la 10.64.1.1, que es la IP del siguiente salto. Otra vez en el router SPF podemos observar el enrutamiento de las redes y la ruta estática. Entonces, el estado del túnel debe ser verificado con el comando show interface tunnel, el número del túnel. Con el comando show interface tunnel podemos ver que incluye túnel y skip alive, túnel SP. Entonces aquí vamos a poder ver que el túnel está arriba, que está colocado en 5 segundos con 3 intentos. El túnel, la IP fuente y la interfaz, destino y la IP. Y el transporte que sería GRE sobre IP. Además, tenemos comandos para verificar que un túnel puede incluir, se puede incluir, por ejemplo, show per route and trace route. En la figura se muestra la salida de estos comandos cuando el túnel está activo. Podemos ver aquí show IP route y aquí vemos O, IE, IA, ¿verdad? De interarea 10.10.2.0, túnel 100. Y trace route desde la 10.2.2.2, perdón, desde la 10.1.1.1, bien a la 10.2.2.2, se ve que lo hace a través de la 192.168.102, que es la IP del túnel. ¿Qué pasa? ¿Qué problemas tenemos con redes que están sobrepuestas unas sobre otras? Un problema típico aquí es el enrutamiento recursivo. Y también cuando se elige la interfaz de salida, hay dos problemas comunes con el túnel y las redes de overlay. Los enrutamientos recursivos pueden ocurrir cuando la red de transporte advierte o se advierte dentro del mismo protocolo de enrutamiento que corre la red subyacente, la red overlay. Cuando hablemos de red overlay, estamos refiriéndonos a una red que nosotros no sabemos qué hay dentro, pero nosotros sabemos que de origen a destino podemos llegar, pero el detalle de los routers, si están usando IGP o si están usando algún protocolo EGP, como BGP, por ejemplo, para nosotros va a ser totalmente transparente. Los routers también pueden detectar esa ruta recursiva y generar mensajes de syslog. Los problemas de enrutamiento recursivo se remedian y se previenen con la dirección de endpoint del túnel que está siendo advertida a lo largo de la red del túnel de red. Hablemos de fundamentos IPsec. En la parte de prácticas de este módulo se hace un ejercicio para crear túneles grep. Se recomienda que la realicen. Parte de esas prácticas se podrán hacer con Packet Tracer, aunque se recomienda que lo hagan con un virtualizador para tener más seguridad de los equipos que vamos a trabajar. Ahora, pasando con el tema de fundamentos IPsec. IPsec es como un framework, un conjunto de protocolos estándares que crean un alto nivel de seguridad en una red privada virtual. IPsec provee servicios de seguridad tales como autenticación, confidencialidad de datos, integridad de datos y
detección de copias o intervención. Entonces, en esta parte de IPsec podemos ver cuáles son los diferentes servicios de seguridad que proveen. Por ejemplo, tenemos un peer authentication que permite verificar la identidad de cada puerto o peer a través de autenticación. Para ello utiliza pre-share key, PSK o certificados digitales. La confidencialidad de los datos, esto lo que hace es proteger los datos de que sean husmeados o, por así decirlo, espiados con ataques a través de algoritmos de encripción, cambios de texto plano en un dato o un hipertexto encriptado. Para eso tenemos el Data Encryption DES, triple DES, y el que se recomienda es el AES, el mismo que usamos en los routers inalámbricos. AES. Se prefiere como mecanismo el más seguro de los tres. Y el uso de DES y triple DES no se recomienda. La integridad de datos previene ataques de hombre en el medio o man in the middle. Estos ataques aseguran que los datos no sean modificados durante su tránsito a través de la red no segura. Por ejemplo, imagínense que el transporte sea a través de Internet, que no es una red segura. Tenemos códigos de autenticación de mensaje hash o HBAC, donde tenemos mensaje DIGIT 5, MD5, el algoritmo. Tenemos el algoritmo de Secure Hash o SHA-1 y el uso de MD5 no se recomienda. En la detección de replay previene también ataques hombre en el medio donde el atacador va a capturar el tráfico y lo va a reenviar con un peer VPN con la intención de construir un túnel VPN ilegítimo. Entonces, cada paquete marcado con una secuencia única lleva una secuencia única numérica y la VPN, el dispositivo VPN, mantiene una pista de la secuencia de números y no acepta un paquete con un número que haya alcanzado o que ya ha sido procesado. Los encabezados de los paquetes IPC. IPC tiene dos diferentes encabezados de paquetes para asegurar la seguridad. Autenticación. El encabezado de autenticación asegura que el paquete de datos original, antes de la encapsulación, no se haya modificado durante el transporte a través de la red pública. El encabezado de autenticación no va a soportar encripción, no se recomienda a menos que la autenticación sea requerida o sea deseada. El Encapsuling Security Payload, este es el encargado de asegurar que el payload original antes de la encapsulación mantiene confidencialidad encriptando el payload, o sea, la carga útil, y añadiendo nuevos conjuntos de encabezados durante el transporte hacia una red pública. El IPsec tradicional provee dos modos de transporte de paquetes. Modo túnel. El modo túnel encripta todos los paquetes originales y le añade un conjunto de nuevos encabezados IPsec. Los nuevos encabezados que se usan para rutear paquetes y proveer funciones de overlay. Modo transporte. Encripta y autentica solo los paquetes de carga útil y de este modo no se provee funciones de overlay y las rutas basadas en encabezados de IP originales. En la figura se muestra un paquete original con un transporte, con un paquete IPsec en modo transporte y un paquete IPsec en modo túnel. Entonces, aquí vemos el ejemplo donde se tiene la data original, luego encapsulamos con un protocolo igual 50
que es el protocolo ESP, para encriptar la data del payload y del encabezado. Luego dice, y este sería el modo de túnel, que en el modo túnel tenemos una IPsec header adicional. Y el número del protocolo es el número 54, que usa el protocolo ESP, ¿ok? O encrypted. Entonces, me va a permitir ayudarme en las funciones de autenticación y de encripción o cifrado de los datos contenidos en la carga útil. IPsec también soporta encripción de hashing y métodos de claves para proveer servicios de seguridad. Tenemos el Data Encryption Standard, DEST, es un sistema, un algoritmo de encripción de datos simétrico de 56 bits que puede encriptar la data sobre una VPN. Este algoritmo es muy débil y debería ser evitado. Tenemos el Triple DES, 3DES, algoritmo de encripción que corre en el árbol, el algoritmo 3 veces, con diferentes claves 56 keys. Haciendo uso de este algoritmo no se recomienda. El más avanzado y más eficiente es el AIS, ya que AIS es un algoritmo de encripción simétrico que se usa para encripción de datos y fue desarrollado para reemplazar DES y triple DES. AES soporta una longitud de 128 bits, 192 y 256, basado en un algoritmo que se llama Rindell. Mensaje DJ5, MD5, es un algoritmo de hashing de un solo sentido, de 128. Por ejemplo, ese mensaje DJs lo usamos nosotros cuando escribimos el comando enable secret y la clave. En ese momento que establecemos la clave queda cifrada de una sola manera como clave es la clave ya definida, ¿verdad? Luego dice, los dispositivos Cisco hacen uso de MD5 HMAC, que proveen un nivel adicional de protección contra ataques de hombres en el medio. Y haciendo uso de este algoritmo no se recomienda y debería ser evitado. El Secure Hash Algorithm, el SHA, también es otro mecanismo de encripción o algoritmo de 160 bits de un solo sentido, usado para autenticación de datos. Cisco, los dispositivos utilizan SHA-1 HMAC, lo que provee protección contra ataques de hombre en el medio. Delphi-Hellman o DH es una clave, un protocolo de intercambio de claves simétrico que asegura que dos peers puedan establecer una clave secreta usada por algoritmos de encripción tales como AIS sobre un canal de comunicación no seguro. Las RCA keys o signatures, las firmas RCA, es una clave pública o certificado digital en un sistema criptográfico que se usa para mutuamente autenticar peers. El pre-share key es un mecanismo el cual se configura una clave local que se use como credencial para autenticar los peers de manera mutua. Los transfer sets. Los transfer sets es una combinación de algoritmos, de protocolos de seguridad y algoritmos durante la negociación de los Security Association, los SA. Y los peers pueden acordar hacer uso de un conjunto de transform o de un transfer set que proteja la data, el flujo de datos por completo. Tengo una autenticación transformada y solo uno se permite de estos modos. Tenemos HMD5 HMAC, SHA HMAC, SHA-256, hasta SHA-512. Se permiten diferentes combinaciones de transfer set, pero solo una a la vez. El SSP es la transformada de encripción.
de la carga útil, y para ello tenemos el GCM, GMAC, AS192, AS256, triple DES, NUL o SEAL. Es un algoritmo de 160 bits, se llama algoritmo de encripción SEAL. El ESP Authentication, tenemos el MD, es MD5HMAT, es SHA-HMAC y la compresión de transformada. LZS, y es una compresión de IP con el algoritmo LZS. Tenemos otra cosa que es el intercambio de la clave de Internet, el Internet Key Exchange, el IKE. IKE es un protocolo que ejecuta autenticación entre dos puntos para establecer la Security Association, la GSA, y también conocida como túneles IKE. Y hay dos versiones de IKE. Hay versión 1, que es Request for Comment 2409, y hay versión 2, el Request for Comment 7296. La Asociación de Seguridad de Internet y el protocolo de manejo de claves, ISA-KMP, es un framework, es como decir el modelo OSI, para autenticación e intercambio de claves entre dos peers, para de esta manera establecer, modificar o acabar o cerrar las Security Associations. La plataforma de Cisco, el IKE, es análogo completamente al ISA-KMP. O sea, ISA-KMP es lo mismo que IKE. Y a veces se usan los términos de manera intercambiable, o sea que son sinónimos. IKE 1 define las dos fases de negociación del IKE para establecer los Security Association de IPsec. En la fase 1 se hace un establecimiento bidireccional de la Security Association entre dos peers conocidos como ISA-KMP-SA. Debido a que los SA bidireccionales, una vez que se establecen, tanto el peer pudiera iniciar negociaciones para la fase 2. En la fase 2 se establecen también Security Association IPsec unidireccionales y se apalancan en el protocolo ISA-KMP-SA, ISA-MP, y los SA son establecidos en la fase 1 para negociación. La fase 1 puede ocurrir usando el método llamado método main o método principal o el modo agresivo, AM. El peer que inicia la Security Association se conoce como el iniciador y el otro se conoce como el respondedor. En el modo principal consiste de 6 intercambios de claves para proteger la información durante la negociación y de esta manera no exponerse a espíos o espías. Los 6 mensajes MMS, MM1, primer mensaje que contiene las propuestas de Security Association. Mensaje 2, enviado desde el respondedor para ver si coincide con esa Security Association que se están proponiendo. Se inicia el intercambio de claves de H. El respondedor envía su propia clave como iniciador. El iniciador comienza la autenticación enviando los peers con su IP. El respondedor envía de regreso un paquete similar y autentica la sesión. A este punto, el ISA-KMP se establece. El modo agresivo consiste de 3 mensajes de intercambio que toman menos tiempo para negociar las claves de los peers. Sin embargo, no ofrece el mismo nivel de encripción de seguridad proveído por el sistema MM. Y identifica que los dos peers traten de establecer una Security Association y son algunas veces expuestos al espío, ¿verdad? Hay 3 modos agresivos. El AM1, en este modo el iniciador envía un mensaje conteniendo el M1 a través de M3 y M5.
En la M2, este mensaje se envía todos la misma información contenida en M2, M4 y M6. A M3, este mensaje entonces se envía la autenticación que es contenida en MM5. En la fase 2 se hace uso de Security Association ACK de bidireccionales para asegurar que los mensajes se intercambien de manera segura para establecer una o más Security Association de IPsec entre dos peers. El método usado para establecer la Security Association de IPsec se conoce como Quick Mode o QM. El Quick Mode usa 3 mensajes. El iniciador, el cual debería ser el otro peer, y comenzar múltiples Security Association en un mensaje de intercambio sencillo. Este mensaje incluye algoritmos que han sido ya acordados para la encripción y la integridad, decidido en la parte 1, así como también que el tráfico debe ser encriptado o asegurado. QM2, este mensaje va a venir del respondedor que coincida con los parámetros de IPC. El QM3, después que este mensaje deberían tener 2 Security Association direccionales entre los dos peers. El Perfect Forward Secrecy, o PFS, es una función adicional de la fase 2 que se recomienda, pero es opcional porque requiere intercambio de DH adicionales que consumen ciclos de CPU adicionales. La meta de esta función es crear una resistencia más grande a ataques criptográficos y mantener la privacidad del túnel y derivando claves de sesión de manera independiente. De esta manera no se mantiene ninguna conexión con claves previas. El AIK2 también ha sido una evolución del AI1. Incluye muchos cambios y mejoras en el AIK2. Las comunicaciones consisten de solicitudes y respuestas de pares y el intercambio llamado, y en algunos se le llama pares de respuesta y solicitud y respuesta. El ISA init negocia los algoritmos de criptográficos de intercambio de nodes y ejecuta el intercambio de DH. El intercambio sencillo es equivalente a la versión 1 de los primeros 2 pares de mensajes M1 hasta MM4. El IOUT autentica mensajes previos, identidad de intercambios y certificado. Y entonces establece un Security Association IC y un Security Association hijo. Se llama IPsec SA. Este es el equivalente a la IC versión 1 MM5 a M6, conocido como QM1, QM2. Toma un total de 4 mensajes para levantar la security bidireccionales IC y la security de IPsec unidireccionales. En vez de 6, como utiliza el modo agresivo IC 1, o 9, como usa el modo principal, o el main mode. Entonces, IC 1, IC 2. Podemos configurar diferentes intercambios de modos: modo agresivo, modo principal, modo quick. El I tiene Security Association Initiation SA init. El Aggressive Mode es IOUT y el Quick Mode es Create Child SA. Número mínimo de mensajes que se requieren para establecer una Security Association IPsec. 9 para el modo principal, 6 para el modo agresivo y 4 para la I2. Método de autenticación soportado: tenemos Pre-Share Key,
Digital, RCA CERT, RCA SIC, Public Key, y también ambos deberían hacer uso del mismo método de autenticación. En el caso de ICE versión 2 tenemos algunas mejoras como el Elliptic Curve Digital Signature CERT, ECDS ASIC, que es una autenticación asimétrica que se soporta, y este método puede ser ejecutado durante el intercambio de autenticación ICE del intercambio. La próxima generación de NGE no se soporta, por ejemplo, AES-GCM, modo contador o Galois, SHA-256, 384, 512, HVAC SHA-256, Elite Curve, Diffie-Hellman, SDH 384 y DSA 384. Protección de ataque de protección main in the middle y protección de eavesdropping. Y aquí también tenemos protección contra espía. Y también tiene una protección de ataque contra negación de servicio. ¿Cuáles son las soluciones de VPN que tenemos en el mercado o que están disponibles? Tenemos el Site-to-Site, LAN-to-LAN, IPsec VPN. El IPsec VPN no es la solución más versátil para inclusión de sitio a sitio, porque hay una sola solución que permite la interoperatividad o sea, de múltiples marcas o proveedores de servicio de VPN. Es difícil de manejar en una red muy grande. Para eso tenemos el Cisco Dynamic Multipoint VPN, de MVPN, que simplifica la configuración porque tiene una topología tipo estrella, Hop and Spoke, y el Spoke a Spoke en las redes Cisco VPN. Esto se realiza combinando múltiples GRE o túneles GRE, que se abrevia MGRE, IPsec y NetHub Resolution Protocol, NHRP. Tenemos otro producto de Cisco llamado Cisco Group Encrypted Transport, conocido como GetVPN. GetVPN fue desarrollado específicamente para empresas y así construir túneles cualquiera, sin necesidad de colocar túneles VPNs, con el encabezado original que se usa. Y se utiliza un proveedor de servicios como por ejemplo MPLS en redes o en redes WAN privadas. Esto provee inscripción solo en redes privadas, en la cual hay unas guías de compatibilidad, de direccionamiento y regulaciones. El Cisco Flex VPN es una implementación del AI2, solamente soporta AI2, lo que va a permitir una solución VPN unificada que combina el acceso sitio a sitio, acceso remoto, hook and spoke, mallas parciales, y se llama Spoke to Spoke Direct y permanece compatible con todas las implementaciones antiguas de VPN haciendo uso de CryptoMaps. El acceso remoto VPN va a permitir a los usuarios de manera segura usar una VPN a una red corporativa y soporta iOS, el Flex VPN con AI2 solamente, y en los firewall ASA 5500X y FirePowers, que son firewall de equipos Cisco. Configurando VPNs IPsec. A través de los CryptoMaps no se recomienda para los túneles,
y debería aún estar, se mantienen desarrollados, pero deberían ser entendidos de esa manera. Estos pasos se utilizan, no son los que se requieren para crear GRE sobre IPsec haciendo uso de CryptoMaps. Primero, utilizamos la ACL para clasificar el tráfico que quiero meter. Será IP Access List Extended, el número de la lista de acceso. Permit GRE Host, la IP del túnel y la IP del host del destino. Podemos configurar la política ISAC-MP para los Security Association IC usando un cripto ISAC-MP con una prioridad. Esa política ISAC-MP se incluye un modo de configuración, inscripción, hash, autenticación, grupo de H y los siguientes comandos. Nota, la inscripción varía entre DES, triple DES, AES, AES 192, AES 256. El chat 256, chat 384, mensaje dije. La autenticación puede ser RCA-SIG, RCA-Encrypt y Pre-Share. Y el número de grupo que va del 1 hasta el 24. La prioridad o la keyword de prioridad de manera única identifica la política IC y asigna la prioridad a la política donde el 1 es el valor de prioridad más. Se configura el PCKA haciendo uso del cripto ISAC-MP key con una dirección del peer y la máscara. Así como también deberíamos colocar un key, un string, en ambos peer, como peer, address más y el valor, que debería ser usado para que corresponda contra el otro peer. Crear un transfer set y entrar en el transfer set en la configuración, y haciendo uso de CryptoKey PSEC transfer set. En este modo de configuración de transfer set, podemos entrar con el modo túnel o modo transport para especificar. También podemos crear un CryptoMap para entrar en el modo de configuración de la CryptoMap haciendo uso del comando CryptoMap, el nombre del mapa y el número de secuencia ISAC-MP. La configuración de mapeo de CryptoMap de modo se hace uso de los siguientes comandos para especificar que la ACL esté correspondiendo con el peer IPsec y con los transfers han sido y los transfers que sean negociados. Match IP, el nombre de la dirección MAC. Set peer, el nombre del host name y la IP. Set transfer set, el nombre del transfer set. Con esto se añade el CryptoMap fuera de la interfaz externa, haciendo uso de CryptoMap y el nombre. Aquí podemos ver que tenemos una configuración, ITSG-MP10, Authentication Pre-Share, hash SHA-256, encryption AES, grupo 14. Luego hacemos un CryptoKey, SAC-MP, Cisco y la dirección IP. Luego, Crypto IPsec Transfer Set, AES, SHA, SP, AES, SHA, SP, SHA, HMAP, en modo transporte. Hacemos la lista de acceso donde ponemos GRE IPsec VPN, permit GRE a la IP al siguiente host. CryptoMap VPN 10, IPsec ISAC-MP. Y hace un match con la GRE IPsec VPN y coloca el transfer a AES SHA. Y se coloca el peer a 10642. Creamos un interfaz Gigabit 00, asignamos un IP, CryptoMap VPN. Entramos en la interfaz túnel 100, ponemos una IP, una dirección IP, una MTU, un túnel, la dirección de origen del túnel y destino. Con el router OSPF podemos ver que las redes están integradas al protocolo.
De este otro lado, vemos el ISAC-MP10, lo mismo, ¿verdad? Aquí hay un crypto key ISAC-MP, Transforset, crypto key IPsec Profile, SEC IP Profile, la interfaz Gigabit y el túnel. Así de más. Entonces, para verificar la configuración de una VPN sitio a sitio, podemos usar Show Interfaz Tunnel 100 o Interfaz Tunnel Protocol, Show IP OCPF Neighbor, Show IP OCPF, Show IP Route OCPF, Show Crypto ISAC-MP SA, Show Crypto IPsec SA. En este otro ejemplo, configuramos los cambios que se necesitan para crear la configuración del túnel GRE sobre IPsec para permitir la interfaz virtual VTI sobre IPsec. Los mismos comandos se deberían usar: VTI sobre IPsec con el IPsec sobre GRE. Show interfaz túnel 100, incluye túnel protocol, show IP OCPF neighbor, show IP route, show crypto CRI SA y show crypto IPsec SA. Ahí vemos todo el proceso de la creación del VTI. Y lo que hacemos es configurar un IPsec profile para añadir a él todas las condiciones de los parámetros de seguridad de la VPN. Ok, vamos a parar un momentico aquí. Ok, hablemos entonces del Cisco Location ID Separation Protocol. El rápido crecimiento de la zona libre por defecto, o la DFZ, conocida como la tabla de enrutamiento de Internet, ha conducido al desarrollo del Cisco Location ID Separation Protocol, LISP. LISP es una arquitectura de enrutamiento y datos con un protocolo de control de plano que es creado para escalar los problemas de enrutamiento de direcciones en el Internet. ¿Qué está pasando? Que cada vez se incorporan más nodos a las redes y debemos, o así decirlo, incorporar estos nodos, ¿no? Aquí hay una serie de componentes o elementos que se usan en el LISP. Está el Endpoint Identifier, es un EID. El EID es una IP del punto final en un sitio LISP. Los EID tienen las mismas direcciones IP que hoy en día usamos en los endpoints IP4 a IPv6 y que ellos operan de la misma manera. Un LISP site. Un LISP site es el nombre donde los router LISP y los EIDs residen. Existe el Ingress Tunnel Router o ITR. ITR son router LISP que se encargan de encapsular paquetes IP que vengan de los EID y que son destinados a los sitios LISP externos. Tenemos el Egress Tunnel Router, ETR. Los ETR son router LISP que pueden desencapsular paquetes IP encapsulados por LISP que vengan de sitios externos, y los sitios LISP son destinados a EID dentro de sitios LISP. Tenemos al Tunnel Router o XTR, que se refiere al router que ejecuta funciones ya sea de I o de E. I de ingress y E de egress, de entrada-salida, pues. Estas funciones.
Ustedes pueden referirse a ellos como XTR para no decir uno en particular. Tenemos el proxy ITR o PITR. El PIR es justamente los ITR, pero que no están en sitios list, de tal manera que envían tráfico hacia los EID o a destinos EIDs. El proxy ETR o PETR actúa justamente como un ETR, pero los EID pueden enviar tráfico a destinos y no a sitios list. Los proxy XETR o PXTR se refiere a un router que ejecuta ambas funciones de peer y de X. Los list router. List router es un router que ejecuta funciones todas las que siguen ITR, ETR, peer y PER. Routing Locator, RLOC. RLOC es una dirección IP 4 o 6 que un ETR que está en Internet y que encara el protocolo de enrutamiento del servicio de Internet. El Map Server o MS es un dispositivo, típicamente un router, que aprende los prefijos EID a mapeos o entradas de mapeo en un ETR y los almacena en una EID to RLOC base de datos. O sea, aquí la base de datos va a tener doble sentido. Sentido de tengo un RLOC y quiero conseguir un ID, o si es al revés, que tengo un ID y quiero buscar el RLOC. Map Resolver, MR, este dispositivo típicamente un router que asegura que las solicitudes de map encapsuladas por les desde un ETR pueden encontrar un ETR, una respuesta a esas solicitudes consultando el Map Server. Map Server y Map Resolver, MSMR, es cuando ambas funciones, MS y MR, están implementadas en el mismo dispositivo. El dispositivo se llama MSMR. Arquitectura de enrutamiento LIFS. LIFS separa direccionamiento IP a Endpoint Identifiers o EIDs y Routing Locators con RLOC. No como el enrutamiento IP tradicional. Los endpoints pudieran vagar de un sitio o pasar de un sitio a otro y una sola cosa cambia, es su RLOC. Porque el EID se mantiene constante. El control de plano de LIFS. El control de plano LIFS opera muy similar, de una manera muy similar, como trabaja el sistema de nombres de dominio, DNS. Justamente como hace el DNS que resuelve un nombre de dominio a una IP, el LIFS va a resolver un EID hacia un RLOC, enviando solicitudes de map al Map Resolver, al MR. En el control de plano de LIFS tenemos el Ingress Tunnel Protocol, o router, perdón, que son los ITR. Estos son paquetes IP encapsulados en LIFS, recibidos desde los EID hacia afuera, se les agrega un encabezado UDP IP con la dirección fuente y destino de las direcciones de RLOC. En otras palabras, ejecuta un IP in IP UDP encapsulation. Lo que hace es que voy a meter un paquete IP dentro de otro paquete IP y para eso voy a usar un protocolo de encapsulación basado en protocolo UDP. Entonces, eso es lo que vemos aquí. El Outer Ethernet Header, tengo un Outer List IP Header, un Outer List UDP Header. Si tengo una dirección fuente en la IP de RLOC, destino la IP de la RLOC, un UDP port y un destination port. Así como también tengo una fuente EIDP
o EID IP Destination. Ok, las solicitudes de map y reply. Cuando un endpoint dentro de un sitio leads está tratando de comunicarse con un endpoint afuera del sitio leads, el ITR necesita ejecutar un conjunto o una serie de pasos para ser capaz de rotar el tráfico apropiadamente. Paso 1. El endpoint que está en el sitio 1, host 1, envía una solicitud de DNS para resolver la IP al endpoint site 2, host2.cisco.com. El servidor DNS responde con la IP 10.1.2, el cual es el destino del EID. En el paso 2, el ITR recibe los paquetes desde el host 1 destinado a la IP 10.1.2 y ejecuta una búsqueda de su base de datos para evaluar el paquete de acuerdo con las reglas de envío configuradas. El ITR entonces envía un MAC request o un MR al 10.1.2.2, el equipo que tenemos arriba en la topología. Vamos a hacer un poquito bien. Y tenemos el MS-LIP y tenemos un Mapping Database System donde tengo una IP y un RLOC. Una IP y un RLOC. Debido a que MR y MS está configurado al mismo equipo, el sistema de mapeo de base de datos MS envía el map request a una autoritativa al ETR. La ETR entonces envía un ITR map reply que incluye un EI to RLOC mapping de la 10.1.2.2 a 100.64.2.2. El ITR instala el EID RLOC mapping en la map de caché local y programa lo llama el Forward Information Base y está listo para enviar el tráfico list. Los siguientes pasos describen la encapsulación y desencapsulación. Paso 1, el ITR recibe el paquete del EID host 1, 10.1.1.1, destinado al 10.2.2.2. El ITR entonces ejecuta una búsqueda y encuentra una correspondencia. Encapsula el paquete EID y le añade encabezados externos con la IP del RLOC desde el ITR, así como la dirección IP fuente y la dirección IP RLOC del ETR así como la dirección IP destino. El ETR entonces recibe y desencapsula el paquete y desencapsula y lo envía al host 2. El proxy ETR. Cuando se usa un proxy ETR, vean que aquí yo tengo un equipo externo. Tenemos aquí el 10.64.254.254. Es un equipo que no está en list, pero que está haciendo una consulta hacia el PITR. El tráfico que viene a cisco.com es recibido por el PITR con la dirección IP destino 10.1.1.1 de Cisco. PITR envía un MAC request al 10.1.1.1. El mapping del sistema de base de datos envía el MAC request al ETR. El ETR envía un MAP reply al PITR con el EID to RLOC. Es decir, el 10.1.1.1 debería ir al 100.64.1.1. El PITR list encapsula los paquetes y comienza a enviarlos al ETR. El ETR recibe el paquete encapsulado del list, lo desencapsula y se lo envía directo al host 1. Donde aquí, a ver.
Este es el host 1. Entonces, aquí la cuestión era que esta máquina va a enviar, le pregunta al map resolver, el resolver responde y envía la información al PIR y al ETR con la finalidad de hacer llegar el paquete al destino que es SYS o host 1. Y bueno, ahora trabajamos con el tema Virtual Extensible Local Area, VXLAN. Hoy en día tenemos mucha virtualización de servidores. Eso ha sido o ha permitido hacer crecer la demanda en redes que teníamos antiguamente en uso. Las redes capa 2 no fueron diseñadas para soportar cientos o miles de direcciones MAC o inclusive 10.000 VLANs. Las VXLAN fueron diseñadas para resolver estos problemas y ver estos problemas que se han visto en las redes capa 2 tradicionales. Pero ya las redes capa 2 ya no son tan tradicionales. ¿Qué problemas tenemos con las capas de redes antiguas de capa 2? La virtualización nos ha conducido a una serie de problemas que las redes capa 2 antes no tenían. El campo de 12 bits de VLAN ID yace en solamente la capacidad de hasta 4.000 VLANs, lo cual es insuficiente para virtualización de redes, de servidores, perdón. Las tablas de direccionamiento MAC muy grandes se requieren, por lo tanto, cientos de miles de VMs o de máquinas virtuales y contenedores que están conectados a esa red. También el Spanning Tree Protocol va a bloquear los loops de enlace. Esto va a resultar en que el número muy grande de enlaces desactivados, lo cual no es aceptable. El ESMP, ¿sabes? El Equal Cost Multiple Path, no es soportado. Y el Host Mobility es muy difícil de implementar. La movilidad de host no es fácil de implementar. Entonces tenemos el Virtual Network Identifier, VNI. VXLAN tiene un campo de 24 bits llamado VXLAN Network Identifier que permite hasta 16 millones de segmentos de VXLAN, mejor conocido como redes sobrepuestas, que puedan coexistir en la misma infraestructura. VNI está localizada en un chip de VXLAN header que encapsula la MAC frame original en el punto terminal. El VNI se usa para proveer segmentación capa 2 de tráfico capa 3. De esta manera se facilita el descubrimiento de los VNI sobre las redes capa 3 underlay. Los Virtual Tunnel Endpoints o VTEPs se usan. Cada VTEP tiene dos interfaces. Una Local LAN Interface. Estas interfaces proveen el segmento de LAN local y hace puente entre hosts locales. La interfaz IP, esta es la interfaz que encara o que está conectada a la interfaz COM de la VXLAN. La dirección IP de la interfaz ayuda a identificar en la red el VTEP. Podemos aquí tener una red core, tenemos un VTEP con una IP interface y una local LAN interface. Tenemos los endpoints y de repente este mismo endpoint puede ser un broadcast y ese broadcast llega hasta el otro lugar porque estamos hablando que esta es una red capa 2, no una capa 1, no una capa 3, perdón. Hay diferencias menores entre la capa 2 de LIPS y la capa de VXLAN. Y es que LIPS tiene campos que no están no llevan puertos
sobre VXLAN que los tiene reservados para uso futuro. Existe el Cisco Software Defined Access o XD Access. Es un ejemplo de una implementación de VXLAN con el control plane del LIS. Uso el LIS y agrego el VXLAN header en el LIS. Entonces podemos ver que el encapsulamiento del LIS original ahora tiene un nuevo elemento de encapsulación. Al principio era IP en IP para encapsulación UDP y soporta capa 3 overlay. Y este sería MAC en IP, UDP Encapsulation, que soporta overlay de capa 2 sobre capa 3. Debemos entonces prepararnos para el examen. Creo que este módulo, hasta este módulo hay un examen, quiere decir que hay examen 15, 16. Y bueno, aquí salen los diferentes temas que hemos estado hablando, los términos como tal. Generic routing, encapsulation, GRE, configuration, IPsec, IP security service, authentication header, encapsulation security payload, IPsec panel transport encapsulation, IPsec security service definition, los transfer sets y otros más, ¿no? El VTI, Virtual Tunnel Interface, el IKE 1 versus IKE 2, el Internet Key Exchange o IKE, o el ISA-KMP, cree sobre IPsec para métodos de encripción. Tenemos los LIS Data Plane, los LIS Control Plane y otros más, ¿no? Aquí nos dieron que hay una implementación que es LIX y VXLAN para lograr que el control plane lo lleve el LIS. Pero nosotros podemos hacer que el control plane lo lleve protocolos como MPLS o cualquier otro sistema que ayude a manejar el control. Porque VXLAN como tal no tiene un control plane, no tiene un plano de control definido, sino que nosotros se lo podemos adaptar al que necesitemos o al que vamos a requerir. Ya los map resolver, los map resolver, los network overlay. Sepan ustedes que en el examen de aptitudes del módulo del curso de SNP vamos a solicitar posiblemente que se implemente en la topología que ustedes están haciendo un tunnel overlay. O sea, sabemos que este tema es importante y que debemos hacer laboratorios al respecto. Haremos los laboratorios una vez que lleguemos allí, porque vamos con la parte de laboratorio, aparte a lo que es la teoría. Vamos llevando los módulos de una manera escalonada para llegar al final de los módulos 29, creo que es el último. Los diferentes términos. ¿Cómo se crea un túnel GRE? Interface Tunnel. Los Keep Alives. Crear una ISA-KMP Policy con Crypto ISA-KMP Policy. Crear una Transfer Set IPsec. Crypto IPsec Transfer Set. Crear una CryptoMap para IPsec. CryptoMap. Podemos aplicar un CryptoMap a una interfaz externa. CryptoMap. Podemos crear un perfil IPsec para túneles. Crypto IPsec Profile. Aplicar el perfil IPsec a interfaz túnel. Tunnel Protection IPsec Profile. Transformar un túnel GRE en túnel VTI. Transformar un túnel VTI en un túnel GRE. Túnel GRE en modo IP, IPv6. Desplegar información acerca de Security Association ISA-KMP, Show Crypto ISA-KMP SA. Y desplegar información acerca de IPsec SA, Show Crypto IPsec SA.
Estamos listos. ¿Alguna pregunta, Manuelito? Por ahora, no, normal, solo de repasar el capítulo y detalles, va, pues no, normal, sí, todo bien. Ok, ok. Bueno, entonces estaríamos atentos para activar el examen. Voy a activar el examen por aquí. Este sería el segundo examen que está activo. Está por ahí creo que es el 13, 12, 13, creo. Fue el último que se activó. Sí, yo creo que sí, sí. Ya lo vamos a ver. El último examen activado fue, estamos ahorita a 13, 14. Ahorita el que viene es el 15, 16. Este examen debe estar activo todavía hasta el 11/6. El 11/6 es el próximo martes. Multicast y Quality of Service. Y tenemos el módulo 16, 15, 16, que es el de IP Services y VPN. El tema de IP Services que vio el amigo Pedro, ¿verdad? Y la parte de túnel overlay que le di yo ahorita. Ese es el tema. Voy a activar entonces este para desde hoy, unas 2 semanas por lo menos. Saber que para ahí hasta el 2016. Para el 16. Ahí está. Quedaría entonces el examen activado. Listo, está activado. Ahora fíjense, quedamos pendientes, ¿verdad? Lo que queda de semana para ver si nos reunimos con el grupo de ENSA, que deben de estar viendo el tema de NatPat y también va a ver la parte de VPN. Eso les va a ayudar a ustedes a repasar lo que estamos viendo ahorita de los túneles overlay. Y esa clase debería ser este viernes. ¿Viernes qué día es? 7. Viernes 7. Yo le estaría avisando la hora. Creo que la hora es 7 p.m. hora Costa Rica. Entonces, a esa hora yo los llamo a los muchachos de ENSA y vamos a ir viendo la parte de ENSA, porque hay una parte que me interesa de ENSA y que tiene que ver también con CCNP. Entonces podamos estar compartiendo, porque ahí lo bueno es que ese material sí está en español ya. No hay que traducir nada. Ya está. Eso viene del tercer módulo de SCNA. Y bueno, veremos el próximo lunes. Le tocaría entonces el amigo Manuel, ¿no? Sí, exactamente. Tú nos estás atendiendo qué temas. A ver. 17 y 18, Ok, inalámbricos, ¿no? ok, el tema de la red inalámbrica, buenísimo. Todo lo que tú consigas sobre red inalámbrica, véngase yo. Porque Ah, ok, ok. ese mundo está actualizándose constantemente. Exactamente. ¿Ve? Claro, este módulo, para activar el examen, sí vamos a tardar más porque son varios módulos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo quería ver, lástima que no está Pedro, para definir si entonces se reparten entre ustedes. Tú haces 17, 18 y él hace 19, 20. Y todavía faltaría el 21, que lo pudiera dar yo. ¿Ok? Y
para activar el examen, porque creo que el examen va hasta el 21, si no creo. Ah, no, va hasta el 19. Después que hace 20, 21, todo esto es puras redes inalámbricas. Y Ok. después que comience con la parte de diseño y monitoreo de redes y control de acceso a infraestructura, virtualización, automatización, programabilidad. Cuando lleguemos a estos temas, que se 27 a 29, es donde yo quiero que usemos lo que está en INSA, porque está en INSA ayuda bastante. Aquí estaría el examen que vamos a realizar justo antes del examen final. Se llama CCNP Core Hands-On Skill Exam. Es un examen práctico. Hasta ahora estamos pensando hacerlo ustedes con su programa Cisco Modeling Labs. Tienen que tratar de agarrarle la vuelta a Cisco Modeling Labs para que lo puedan tener para el momento que vayan a usar el ejercicio o la práctica, puedan reservar. El Cisco Modeling Lab se puede reservar por 2 días. Entonces, en ese tiempo, pues pudiéramos, yo les doy un poquito de tiempo para que entreguen la actividad de ese CNP. Luego van a hacer un examen que se llama Course Feedback y luego del Course Feedback, el examen final. Y ahí sí terminamos el curso. También, después que terminamos el examen final, podemos activar el examen de certificación de práctica de ese CNP en Core. Es un examen que repasa todo el curso por completo y se parece al examen de certificación. Puede decir, un examen de práctica previa a la certificación. Ya estoy colocando en el grupo. Entonces, cuando esté disponible la grabación de la clase, se las hago llegar. Ya de tener la grabación, listo.